Hey, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo afectuoso, cariñoso para ti que me acompañas semana tras semana en este espacio que llamamos un entremés. Claro, un aperitivo, una entrada en medio de la celebración de esta Jornada Mundial de la Juventud que se está llevando a cabo en Lisboa, Portugal, en donde el Santo Padre, el Papa Francisco, ha estado instruyendo, exhortando, dando tantas claridades, no solo para los jóvenes, sino para la iglesia en general. Es muy importante que nosotros podamos leer, conocer, ver, escuchar, como sea, estas enseñanzas que están aconteciendo allá, que no estés al margen de lo que está pasando en ese lugar, lleno de cenáculos de Pentecostés, sin duda, de múltiples características. Una experiencia que creo que vale la pena conocer en cuanto a las enseñanzas que allí se producen. Pues bien, yo te saludo en mi último día de este viaje de misión y de compartir con mi hija. Ya estamos por salir de la ciudad de Washington de regreso a Colombia. Gracias a todos los que han estado acompañándome. Gracias a ti que visitas este canal de YouTube, mis redes y a todos los medios de comunicación en diferentes lugares que transmiten y comparten esto en España, en República Dominicana, en Argentina, aquí en Estados Unidos. Un abrazo grande para todos. Este domingo es el domingo de la fiesta de la transfiguración del Señor. Y por eso leemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, los versos del 1 al 9. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Amén. Bueno, un texto conocidísimo, un texto muy importante, una de las grandes epifanías que nos trae el Evangelio de Mateo. No solo la epifanía que celebramos al comienzo de enero, en el encuentro de los sabios de Oriente, en el pesebre, con el Señor de la vida recién nacido. No solo la epifanía del Jordán, esa experiencia del bautismo en el Espíritu de Jesús, en donde tiene una directa relación con este texto. La misma nube, la voz del cielo, el Padre, bueno. Y esta epifanía, la epifanía del monte, la epifanía de la transfiguración, en donde primero no sabemos cuál fue el monte y no importa. La tradición se la atribuye al Tabor. Por eso cuando tú vas a Tierra Santa, a Galilea, te llevan a ese monte en donde en la cima hay un templo hermosísimo. Lo regentan, por supuesto, los padres franciscanos. Y ahí se conmemora. Pero es que lo que importa no es el lugar. Lo que importa es lo que tiene para decirnos. Lo que tiene es la significación. Jesús va con Simón, con Santiago y con Juan, no porque ellos fueran sus predilectos. Ten claro eso.
Jesús no discrimina ni entre sus propios discípulos tiene unos preferidos. No, no. Estos posiblemente están en esta escena como lo estarán en la resurrección de la hija de Jairo o en la intimidad de la pasión, de la agonía en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, porque necesitaban clases extras, necesitaban comprender lo que los demás todavía no habían, ya habían comprendido, pero ellos todavía no lo habían hecho. Simón, Santiago y Juan, Kefas, la piedra, y los Boanerges, los hijos del trueno, difíciles, complejos. Y a ellos Jesús lleva aparte para tener una clase adicional, la clase de la revelación de su intimidad, la clase, la exhortación, la escena en donde Jesús les muestra que en Él se revela plenamente Dios y que Él es la superación del Antiguo Testamento, que en Él llegan a su plenitud las enseñanzas de la ley, por eso nos presenta el texto a Moisés, y las enseñanzas del profetismo del Antiguo Testamento. Por eso aparece Elías. Pero aparecen, conversan con Jesús. En este texto, en la tradición de Mateo, no sabemos de qué hablaban, pero desaparecen. Desaparecen y quien queda es Jesús. Óyeme bien, cuidado con esos lugares, comunidades, movimientos, experiencias de iglesia, en donde pareciera que todavía están pegados a la tradición de Moisés, a pensar que lo primero y lo más importante son los mandamientos mosaicos. Cuidado con esas comprensiones religiosas, porque desaparecieron, nos cuenta la narración de este domingo. Queda Jesús. Desde Jesús se interpreta el Antiguo Testamento. Bueno, esto por supuesto no es ninguna novedad de Pacho Bermeo. Esto es la enseñanza del magisterio de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum. El Antiguo Testamento debe ser comprendido, releído e interpretado a partir de la revelación definitiva en Jesucristo el Señor. Así de sencillo y claro. Por eso el texto es maravilloso, porque Moisés y Elías conversan con Jesús, pero desaparecen, y el que queda es Jesús. Pero en medio de esa escena, la intervención más importante es la intervención de Dios. ¿Qué es lo que se nos revela en la transfiguración? Eso es lo que hay que preguntarse, porque si no nos quedamos con la escena de Hollywood. Y la Sagrada Escritura no es escrita por George Lucas, no es escrita por Steven Spielberg, no. Aquí lo importante no es que hubo destellos, un blanco, el rostro, la ropa, no. Cuidado con quedarte con eso. No, esto no es Hollywood. Esta es la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Y en ella, la voz que se oye, la voz que los discípulos escuchan, que viene de la Shekinah, de la presencia de Dios que desciende, que cubre con su sombra todo, como sucedió en el Éxodo. La presencia gloriosa de Dios, la Shekinah, que se hace presente en esta realidad comunitaria, les dice a ellos: este es mi Hijo amado,
en quien me complazco, escúchenlo. Óyeme, el Dios que no había sido asumido, acogido, apreciado contundentemente en el Antiguo Testamento como Abba, aquí lo deja claro. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es decir, quien quiera agradarme, complacerme, tiene que asumir que Jesús es la revelación definitiva de lo que opacamente se enseñaba en Moisés y en los profetas. En Jesús se revela diáfanamente, pero además de eso, la revelación que Jesús hace de Dios es que Dios es Padre. La paterna maternidad de Dios es la que se revela en Jesús. Y quien quiera complacer a Dios, agradar a Dios, debe vivir como hijo e hija suyo. Debe relacionarse con los demás como hermanos y hermanas, sin búsqueda de títulos, de cargos, de poder, de prestigio, de privilegios, de mando sobre los demás. Vivir como hijos e hijas es construir relaciones horizontales, iguales, simétricas con los demás. Decir que este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, al que hay que escuchar, es asumir la exhortación de empezar a valorar al otro como un igual, como un hermano, y a hacer las opciones de Jesús. Óyeme, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres de verdad tributarle a Dios un culto nuevo con tu vida, con tu historia, entonces tienes sí o sí que asumir las mismas opciones y claridades de Jesús a la hora de relacionarse con los demás. Las opciones de Jesús: el pobre, el leproso, la prostituta, el publicano, los leprosos, los paganos, los rechazados, los mal vistos. Porque si la voz del Padre en este domingo de la transfiguración termina diciendo, escúchenlo, es escúchenlo a Él. No es escúchense a ustedes mismos y lo que ustedes quieran entender y decir del Evangelio, no. Es lean a Jesús, vean a Jesús, vivan como Jesús. Decir escúchenlo es hagan suyas las claridades, las opciones, las decisiones, la praxis de misericordia cotidiana de Jesús en sus encuentros habituales con las distintas personas con las que Él vivió y se relacionó y la manera en la que lo hizo. ¿Quieres vivir y celebrar verdaderamente este domingo de la transfiguración? Bueno, para que se te note, tú tienes que experimentarte transfigurada, transfigurado, dejando las comprensiones mosaicas, eliseas, Elías, y viviendo a la manera de Jesús, viviendo como hijo e hija del Padre. Este es mi Hijo amado, pero escuchando, asumiendo y viviendo a la manera de Jesús, especialmente en los tratos horizontales y en ir en salida a generar cultura de encuentro, como ha dicho el Papa, a buscar a esos a los que Jesús buscaba. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.